Recién vos dijiste algo y que habían espacios educativos hechos por personas sanas. Y yo no sé, si conoces, avísame y lo voy a buscar, pero la verdad es que yo no he encontrado. Okay. Pero porque me parece como que tiene que ver con este péndulo. La educación alternativa o lo que ya he encontrado, yo me he dedicado a eso, a promover, a hacer activismo, a apoyar estas experiencias. Con el paso del tiempo he encontrado como que gran parte, no voy a decir todas, pero gran parte de las experiencias sí surgen de una motivación, más bien de una reacción, vamos a hacer una respuesta infantil a esas represiones que vivimos en nuestra propia educación. Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Con Angélica Iñiguez. 28 millones de personas han visto La educación prohibida, el documental que Germán Doín Campos dirigió hace 14 años y que, por un lado, se convirtió en movilizador de la conciencia colectiva y, por otro, en el punto de partida para el trabajo de acompañamiento a educadores, familias y colectivos a repensar los espacios de aprendizaje. Hoy, más de 4.000 personas han participado en sus formaciones. La educación prohibida cuestiona los fundamentos y las formas de la escuela tradicional y muestra prácticas pedagógicas alternas. La curiosidad de Germán lo llevó a preguntarse qué había más allá de la estructura escolar, en la raíz misma de la experiencia humana. Esta búsqueda lo hizo convertirse en terapeuta gestalt y facilitador de procesos de autoconocimiento con enfoque vincular. Para ello utiliza herramientas como el eneagrama desde la perspectiva de Claudio Naranjo. Germán también es papá, y no lo menciono como mero dato anecdótico en su biografía, sino como una experiencia vertebral que lo ha confrontado con la distancia entre lo que predica y lo que se encarna, entre los modelos educativos alternativos que difunde y el desafío cotidiano de criar. Ser padre lo ha llevado a preguntarse qué significa acompañar sin imponer, y también lo ha llevado a acompañar con mayor humildad y profundidad y a invitar a los participantes de sus experiencias transformadoras a desaprender patrones y a reconectar con la sabiduría del cuerpo y los vínculos. Nuestro invitado de hoy también tiene un podcast, El Viaje Sanador, que habla de medicinas de la tierra. Yo conocí a Germán Doín en Alas, que es una comunidad alternativa de aprendizaje en libertad para adolescentes y jóvenes en la ciudad de Guadalajara. La entrevista con Germán Doín que estás a punto de escuchar la hicimos hace 2 años y por cosas de la vida que algún día contaré, tuvimos que guardarla por un tiempo. Me alegra poder compartir este material por fin, porque más allá de las contribuciones al debate de la educación, Germán nos invita a pensar en cualquier proceso de aprendizaje significativo como un proceso de experiencia corporal y vincular. Aquí la conversación. Bueno, un placer, gracias por la invitación, Angélica, por este tiempo aquí. La idea es conversar, así que disponible para hablar y charlar un poco sobre estas cosas que nos apasionan. Lo propongo como tema central, pero estoy abierta a que venga lo que tenga que venir. Esta domesticación del cuerpo o esta educación del cuerpo. Pero antes de eso me gustaría que me platicaras un poco sobre la educación prohibida. ¿Qué ha ocurrido con ese documental? Tanto a nivel social, lo que tú hayas percibido, cómo se han movido pues estos proyectos educativos y también en ti, ¿qué ha cambiado en estos años? Bueno, la educación prohibida fue, sí, claro, mi ópera prima, la única, digamos, ahora, la única pieza, digamos, que se convirtió en un documental, que se estrenó, que tuvo una escala, digamos, un impacto muy amplia. Y de alguna manera viene a ser una investigación que comienza ya en mis años en la escuela, digamos, ¿no? En la escuela secundaria principalmente, en el bachillerato, donde había que hacer investigaciones o algún tipo de cosa que nos interese, y a mí me interesaba en particular los formatos educativos no convencionales, los problemas que tenía el sistema educativo como lo conocemos. Así que ya en ese momento yo ya tenía como mis críticas, que luego de estudiar audiovisual se vieron manifestadas en esta temática del documental, ¿no? Pero bueno, nació, la verdad es que siendo alumno a los 14, 15 años, y principalmente observando las dinámicas escolares, las limitantes de las dinámicas escolares, tanto en mí, en mis amigos, en mi círculo, en mis hermanas. Así que el documental pasó a ser como parte fundamental de mi vida, digamos, ¿no?
desde los últimos 10 años para aquí, 12 años, desde el estreno del documental, me acompañó en la paternidad. Digamos, soy padre de una niña de 12 y un niño de 8 años. Que es un proceso que inició junto con el documental, con el lanzamiento del documental, y que de alguna manera el documental fue acompañando ese proceso, ¿no? Inicialmente yo empecé la investigación como por una inquietud, así como un ex estudiante, y la investigación se fue transformando al rol de paternidad, digamos, ¿no? Y a qué escuela quería yo para mis hijos. Entonces me dediqué durante mucho tiempo a investigar, a conocer experiencias, modelos educativos transformadores en diferentes partes del mundo, a seguir incluyendo perspectivas, digamos, radicales, problematizando los contenidos que tiene la película, o que por lo menos que yo llegué a incluir en la película en ese proceso de investigación, añadiendo un poco más otras perspectivas, otras miradas, ¿no? Y eso me llevó a hacer formación terapéutica por mi cuenta, hacer primero trabajo personal, exploración en el campo de la mente humana. Más que nada partiendo y confirmando, digamos, una sospecha de que las estructuras de los sistemas educativos son reflejo de nuestras estructuras mentales internas, hijas del patriarcado, digamos, si se quiere, y que hasta que nosotros no desarmemos esas estructuras mentales, podemos cambiar muchas cosas del sistema educativo, ¿no? Como muchos modelos pedagógicos alternativos han cambiado, pero si no hacemos ese trabajo más profundo, diría como que se nos sigue filtrando, ¿no? La estructura antigua. Que bueno, le decimos antigua, pero sí, la escuela de Prusia es un ejemplo, me dice estructura antigua, pero a mí me gusta hacer la distinción sin caer en la idea de purismo, ¿no? Pero es antiguo, pero no es original. Me gusta esta idea de que el patriarcado es algo que sucedió y que se fue configurando con el tiempo, pero no es que somos esencialmente eso, ¿no? Y ahí es donde me parece que aparece esta otra pregunta que vos traías, que no sé si ya queremos ir ahí, pero es el cuerpo, ¿no? Es decir, el cuerpo guarda información más allá del origen del patriarcado, pide algo, demanda expresión, demanda movimiento, demanda otra forma de regularse, y nuestras maneras de mirar el cuerpo, a los cuerpos, a las cuerpas, como decía recién, es atravesada por nuestro lenguaje, por nuestra estructura, por nuestra mirada de pasado, presente y futuro, en general pasado y futuro, digamos, no mirando lo que necesita aquí y ahora, digamos, ¿no? Ahí hay otro lugar de encuentro con la Gestalt, digamos, ¿no? De que la Gestalt invita a mirar el aquí y ahora, y el aquí y ahora solo puede ser percibido a través del cuerpo. Entonces, bueno, ahí es donde entra el cuerpo. Pero todo esto yo lo aprendí ya luego de la película, y observé cómo que si queremos transformar los modelos educativos o transformar los modelos de crianza y de educación, toca primero transformar esas estructuras internas, más que querer cambiar la escuela y sus formatos, ¿no? Que sí está bien, pero sin el cambio de esas estructuras internas no es más que un cambio de forma y no de fondo. Y fíjate que del documental me acuerdo mucho después de estas imágenes donde vemos pues que a los estudiantes se les obliga a sentarse, a mantenerse quietos, y también este tema como de aprender de memoria, ¿no? Memorizar cosas que no comprendemos y que no tienen una aplicación en la vida cotidiana. Y después viene una frase, se me quedó muy grabada. Eso no es educación, eso es adiestramiento canino. ¿Cómo vamos siendo adiestrados? ¿Para qué existe esa propuesta de la educación tradicional que se parece mucho a la educación militar, ¿no? Creo que es importante que exista un orden, pero ¿cuándo se traspasa ese orden? ¿Cuándo se convierte en algo negativo para el propio cuerpo? Yo creo que tiene mucho que ver esto que trajiste del adiestramiento. Voy a conectar, ¿no? Por ahí, porque tiene mucho que ver con esto que decía de dónde viene eso. Maturana dice que el origen del patriarcado tiene que ver con la domesticación de los animales, ¿no? Y que en la domesticación de los animales, el hombre, que era el que le tocaba el rol, por no tener el rol de cuidado de la gestación y de la lactancia, era el que terminaba domesticando los animales, y por ende desarrolló como una sensación de poder sobre una vida ajena. Y esa sensación de poder estaba ahí, se reprodujo, y después se llevó al entorno del hogar, se llevó a los niños, se llevó a la relación con la mujer, por supuesto. Y
descendemos de miles y miles de generaciones que hicieron eso una y otra vez de manera sostenida y que vivían haciendo eso y que comían haciendo eso y que sobrevivían haciendo eso. Entonces está incorporado a tal punto que no concebimos domesticar a un animal sin poner límites, sin usar la fuerza. A tal punto que no conseguimos educar a un niño sin castigos, sin reprimendas, sin decirle qué hacer, sin obligarlo, ¿no? Ahora, estos días justo circuló un debate en Colombia al respecto porque una chica en una conferencia enunció que obligar a un niño a ir a la escuela era violencia, en el marco de una argumentación más grande. Pero lo que está diciendo en esencia es cierto, es decir, cualquier proceso que implique obligar a un otro a hacer algo, a un cuerpo, digamos, a estar en un lugar o a hacer algo, es una forma de violencia. Lo que pasa es que me parece que lo difícil de aceptar es que convivimos y vivimos formas de violencia y vivimos la violencia constantemente. Creo que ahora tenemos como una idea así como socialmente aceptada de que la violencia es mala, entonces rechazamos todo lo que es la violencia. Pero lo cierto es que esa es una manera de negar que en realidad estamos constantemente viviendo en lógicas violentas, porque están muy grabadas dentro de nuestras maneras de ser, de estar, ¿no? Desde los nacimientos, que afortunadamente cada vez hay más tendencias de nacimientos respetados y demás, pero la manera en la que las instituciones, por ejemplo, traen los niños al mundo es violenta, ¿no? Que los inyectamos en los primeros minutos con algo, se quitan del seno materno, bueno, hay toda una serie de violencias. Ni hablar la violencia que ejercemos sobre los cuerpos en el cotidiano, es decir, las maneras en las que nos sentamos, en las que usamos el cuerpo en el cotidiano, no es una manera que es saludable para el cuerpo, de hecho todo lo contrario. Las luces de la ciudad, la contaminación sonora, todo eso es violencia en los cuerpos de alguna manera. Y ya estamos como acostumbrados de eso, ¿no? Ni hablar la violencia explícita en la calle, la que normalmente le llamamos violencia, ¿no? En general nosotros le llamamos violencia solamente a alguien gritándole a alguien o a algún enfrentamiento físico. En realidad las formas de violencia son muy variadas y muy amplias. La educación es una de ellas. La necesidad de forzar a los niños a estar en un lugar que puede que quieran estar o puede que no, sentados de determinada manera, poniendo su energía vital y su atención en determinada cosa, sí tiene una gran carga de violencia. En edades en las cuales todavía no tienen la posibilidad de comprender la importancia, el valor, ¿no? El problema es que lo hacemos desde los 45 días, desde los 3 meses, desde los 2 años, ¿no? Tal vez ya para cierta edad en la cual los niños ya entienden las dinámicas, las reglas de la sociedad, tiene más sentido. De hecho, es un fenómeno interesante, es algo que me está pasando a mí en términos personales, pero es un fenómeno interesante como los niños cuando ya llegan a determinada edad, que tienen la posibilidad de no ir a la escuela y que tienen la posibilidad de experimentar otras formas de juego, de educación no autoritaria, llamémosle, o no, con menos carga violenta, suelen elegir ir a la escuela luego de eso. Porque ya se sienten con la posibilidad de decidir hasta dónde sí, hasta dónde no, ¿no? Así como uno elige jugar a juegos o hacer trabajos o estudiar cosas más complejas. Es decir, no significa que la fuerza no haga falta, la fuerza es parte de la vida, la voluntad, ¿no? El esfuerzo, el moverse, el renunciar a ciertas cosas para lograr otras. Y si yo quiero subir a una montaña, ahí seguro que voy a tener que hacer un esfuerzo, seguro que voy a tener que dejar ciertas cosas, no puedo todo, ¿no? Eso es algo que vamos aprendiendo. El tema es que nosotros forzamos a los niños a aprenderlo. No dejamos que lo aprendan por su cuenta, ¿no? Y ahí hay una parte en la que, o sea, hay muchos caminos por donde salir a partir de esto. Pero en relación a tu pregunta, a mí uno que me interesa particularmente es cuando un cuerpo, a mí me interesa en particular la perspectiva reichiana, ¿no? Que fue una corriente psicoterapéutica que trabajó mucho sobre el cuerpo y sobre los flujos de energía en el cuerpo. Y los flujos de apertura y de cierre, ¿no? De liberación de tensiones, de relajación, de acumulación, de descarga y descarga y demás. Cuando algo de ese proceso es obturado, es frenado, y cuando ese ciclo propio de la vida no sucede, aparecen bloqueos, tensiones, ¿no? Entonces, para mí una de las cosas que sucede, o una de las formas en las que se explica la escolarización y la locura del mundo actual en el que vivimos es esa, es que nosotros, al obligar, al forzar, lo que estamos haciendo es reprimiendo flujos, la circulación de energía que está en el cuerpo. Y en esa circulación de energía que está en el cuerpo y que está en el psiquismo, ¿no? Y que está, o sea, que en el cuerpo es uno de los lugares donde se expresa. Pero al frenarla generamos problemas, generamos enfermedades
Tenemos enfermedades físicas, generamos enfermedades psíquicas, generamos enfermedades sociales y colectivas, ¿no? Claudio Naranjo le llamaba las neurosis universales, ¿no? Y esas neurosis, bueno, se expresan parece que no existen, que no están en el campo de lo observable, pero están en afuera y están también en el cuerpo. Me fui del tema, pero creo que es por donde me parece que interesa seguir, ¿no? Así es la cualidad de este podcast y estas conversaciones que se van hacia muchos lugares, pero van girando como en torno a un tema. Vamos a dejar en el copy algunas ligas, por ejemplo, a Maturana, que me interesa muchísimo leerlo ahora que lo mencionas en relación con esta domesticación de los animales, y me gusta cómo defines la violencia, que es reprimir la circulación natural del flujo de la energía, y eso genera enfermedades físicas, mentales, psíquicas, sociales. Y creo que hoy en día vivimos en una sociedad muy enferma, y dentro de esta enfermedad social hay proyectos brillantes y hay gente sana que dice, a ver, es que el camino no es por aquí, y empieza a romper cosas. Lo que decías de la violencia, pienso que tendemos a simplificar en exceso las cosas para comprenderlas, pero que la violencia está intrínseca en la naturaleza también, ¿no? Violencia, ya lo dijiste, pues son todas estas cosas, incluso forzar a un niño a ir a la escuela cuando a lo mejor ese día no se quiere levantar. Pero yo me pregunto si dejarlo que no se levante cuando no le da la gana levantarse, no lleva también un poco de violencia. Y ahí pienso en un penduleo que veo, que creo que es normal que en las sociedades, cuando hay mucha represión en un sentido, luego en la siguiente generación o en las siguientes generaciones se va hasta el otro lado, y esto tiene un nombre, ¿no? Y para buscar un punto medio. Y ahora yo lo que percibo a mi alrededor, convivo con mucha gente que tiene hijos, y lo que percibo es ese penduleo que ahora, bueno, le llaman crianza respetuosa. Yo no sé mucho de crianza respetuosa, pero sí he visto como una tendencia a que los niños hagan lo que les dé la gana y no hagan lo que no les dé la gana, con todas las implicaciones positivas y negativas que eso pueda tener, y como una especie de miedo de los padres, de los adultos, a poner límites a los hijos. Me gustaría preguntarte cómo percibes tú este penduleo, porque, por ejemplo, pensaba en el ballet, ¿no? Yo a veces no quería ir al ballet cuando era niña y me llevaban de todas maneras, y en algún punto agradecí que eso hubiera sucedido. Después ya no quise seguir en el ballet porque también hay un trato muy violento hacia el cuerpo, muy poco respetuoso muchas veces. Pero bueno, eso ya fue mi decisión, ¿no? Pero cuando me obligaron a ir por tema de flojera, en un punto sí lo agradecí porque logré cosas con mi cuerpo también. ¿Qué piensas de todo esto? Y bueno, para mí este es un tema, de hecho, está muy presente como en la manera en la que yo veo las cosas hoy, ¿no? Porque recién vos dijiste algo y que habían espacios educativos hechos por personas sanas. Y yo no sé, si conoces, avísame y lo voy a buscar, pero la verdad es que yo no he encontrado. Pero Okay. porque me parece como que tiene que ver con este péndulo. La educación alternativa o lo que ya he encontrado, yo me he dedicado a eso, a promover, a hacer activismo, a apoyar estas experiencias. Con el paso del tiempo he encontrado como que gran parte, no voy a decir todas, pero gran parte de las experiencias sí surgen de una motivación, más bien de una reacción, vamos a hacer una respuesta infantil a esas represiones que vivimos en nuestra propia educación. Entonces eso para empezar. Yo una de las cosas que invito para cuando acompaño es poder ver exactamente por qué estamos haciendo. En general está el relato y el que estamos haciendo por los niños. Lo cierto es que en general lo estamos haciendo por nosotros mismos, ¿no? La pregunta es qué tan consciente es eso, en primer lugar, y cuando nos damos cuenta de eso también, por qué parte de nosotros, ¿no? Y muchas veces es por de ese niño y esa niña heridos que necesitan convencerse de que la educación puede ser de otra manera, de que como que queremos a través de la educación de nuestros hijos sanar a nuestra propia historia, ¿sí? Y ahí es donde, como nos sentimos forzados, reprimidos, limitados, acompañamos a nuestros hijos sin límites, sin represión, con total libertad y demás. Y como no sabemos cuál es el punto de equilibrio porque nosotros no lo vivimos, solo lo imaginamos, solo está en un terreno de la ilusión, nos vamos para ese otro extremo. La ilusión es un
existe, ¿no? Está en el campo de la maravilla, de lo que uno proyecta, ¿no? Y eso nos pasa con la libertad, nos pasa con, por ejemplo, con el amor, digamos, ¿no? Entonces a veces terminamos no queriendo poner límites, no queriendo poner estructura, por miedo a que mi hijo sienta que yo no lo quiero, y termina generando a veces el efecto opuesto. Así como he escuchado muchos relatos de niños que cuando llegan a la adolescencia no solo quieren entrar en la escuela, sino quieren tener un trabajo común y corriente, quieren estar en las antípodas de lo de sus familias libertarias o hippies o como quiero llamarles. Como que a veces pasa eso, muchas veces pasa eso. Y así como sucede al revés, ¿no? Sucede familias como muy estructuradas que se encuentran con hijos que quieren otra cosa muy diferente. Yo creo que no es blanco y negro, no es que siempre es así. Había una terapeuta, es previa a la Gestalt, que es Karen Horney, que decía como que ante cualquier estímulo nosotros podemos hacer 3 cosas, o hacemos 3 cosas, ¿no? Elegimos alguna inconscientemente. O seguir el flujo del estímulo, digamos, que sería algo parecido a la sumisión, ir con la corriente, de alguna manera, ¿no? O oponernos al flujo del estímulo, ir al choque, la rebeldía, si se quiere, o ir o distanciarse del flujo, digamos, o alejarse. Yo creo que estas corrientes educativas están dentro de las que o se alejan o van de choque, digamos, ¿no? Y en todas las formas, más allá de cuál sea el estímulo o la fuerza inicial que viene, todas las formas son desequilibradas porque le falta el aprendizaje que trae la otra manera, ¿no? Entonces, sí, yo creo que este ejercicio pendular es un ejercicio como que sucede tanto en términos individuales, así familiares, ¿no? Sistémicos de la familia con cada generación, pero también a nivel social, ¿no? Hoy está pasando a nivel mundial como pasamos después de los 90, pasamos por experimentar ciertas izquierdas, si se quiere, con la amplitud que puede tener la palabra, a elegir derechas que rozan, ¿no? El fascismo. Hago esta pausa para contarte que Corpus Sapiens es un proyecto independiente que ejercita los músculos de la memoria, la reflexión y la creación sonora sobre danza y cuerpo, con la intención de visibilizar trabajos o acciones que le aporten algo positivo al mundo. Así que si tú o tu marca se sienten en sintonía con nuestros valores y les gustaría contribuir a que este proyecto siga siendo sostenible y a la vez dar a conocer o expandir el tuyo, estaremos felices de recibir tu patrocinio o tu donativo. Escríbenos un correo contándonos sobre ti o simplemente dona a través de PayPal. Encuentra la liga en la descripción del episodio. Hoy en día la educación está prohibida. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. La escuela entonces no es ni siquiera el lugar de formación, es la gran guardería. No son más que espacios de tedio y aburrimiento. La educación sigue siendo lo mismo, útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita. Y las cosas que importan no se anotan en ningún cuaderno ni en ninguna carpeta. Esto, así como está, es una falta de respeto. ¿Cuál es el problema ahora? Es la tarea que nos... Para un poco, Martín, porque te conozco. Y el estudiante cree que lo único que tiene que hacer es repetir, hasta que eso se le meta en la cabeza. Repitan. En realidad nadie aprende, ¿no? Digamos, de forma forzada, no es aprendizaje. Lo cual es un adiestramiento canino. Eso no es educación. ¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos, no nos lo enseñaron. Córtenla, Mariela, basta. Escuchame una cosa. La escuela tiene que ser un banco de experimentación, una apertura de posibilidades totales. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir por cosas que no tienen valor. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. Padres y maestros no nos escuchan. No nos preguntan nunca qué opinamos. ¿Cómo crees que vas a entrar a la facultad? ¿Quién te dijo a vos que yo quiero ir a la facultad? Hay madres y padres que ven al niño 1 hora al día. Todo aprobado, ¿verdad? Sí, mamá. ¿Cómo podemos esperar algo hermoso de ahí? No tienen idea de qué sentimos, qué pensamos o qué queremos hacer. Vas a tener que elegir una profesión. No puedes seguir jugando como un nene. Yo creo que los maestros actuales
son hijos de un sistema. Si vos los dejás, vas a perder autoridad. No pueden hacer lo que quieren, ¿no? Igual me parece que tenemos que pensar si le estamos dando o no importancia a lo que dicen. Es profundo lo que están diciendo, no es cualquier cosa. Una escuela donde el estudiante no tenía que rendir cuentas a nadie, donde cada quien podía ser sí mismo. No hay un camino único, como que no hay un chico igual al otro. ¿El objetivo de la educación cuál es? ¿Aprender? ¿Aprender qué? ¿Conocimientos? ¿O ir desarrollando unas capacidades humanas? Pues debido a esa escuela que hace que sea más importante ganar al otro que servir a la sociedad. Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida. Uno no puede aprender libertad en teoría cuando salen de la escuela, luego ser libres. Los chicos tienen que ser libres en la escuela. ¿Qué está sucediendo? Bueno, yo creo que sucede más o menos ese mismo fenómeno en distintas escalas, ¿no? Obviamente. Y me parece que el trabajo es brindar conciencia sobre eso. Es decir, por hacer consciente lo que estamos efectuando y moviendo y poniendo en movimiento inconscientemente, ¿no? Lo voy a decir de una manera menos agradable, pero es decir, como desilusionarnos, me parece que es el trabajo. Yo por eso, cuando una escuela alternativa está en un momento de crisis o fracasa, es como que yo animo a quedarse ahí y a ver la desilusionarnos, ¿no? No en el sentido de perder la esperanza, sino en el sentido de quitarle una capa ilusoria que tiene, como cuando nos damos cuenta que en realidad el Mago de Oz estaba proyectando una imagen y no era una sombra gigantesca, digamos, ¿no? En realidad era una proyección de cine. Y no era cierto, era una máquina que creaba una ilusión que nos hacía creer que íbamos hacia algún lugar. Creo que desilusionarnos es, claro, aquí yo estoy tratando de que mi hijo sea libre por la libertad que yo no tuve. O aquí estoy tratando de que mi hijo viva o que pueda estudiar aquella profesión que yo no pude estudiar. O en diferentes niveles sucede, ¿no? Entonces, cuando lo vemos, claro que hay una frustración, que hay una caída simbólica, una muerte, ¿no? Porque la ilusión ya no. Cuando vemos la ilusión, cuando sabemos cómo se hace el truco, ya no lo podemos mirar con los mismos ojos de maravilla de nuevo. Y creo que se trata un poquito de eso. Ese es el momento que nos hace empezar a volver a pendular para el otro lado y buscar un punto medio, ¿no? Como ejemplo de eso, te doy un ejemplo muy concreto de mi vida personal. Yo voy entre lo autobiográfico y no todo el tiempo, pero mis hijos no han ido nunca a la escuela, y ahora mi hija tiene 12 años y mi hijo está por cumplir 9, y yo siento que ya es hora de que vayan a la escuela, que ya es hora de que vivan algo de cierta estructura, así como tú trajiste esto de la danza clásica. ¿Creo que la danza clásica es la solución, o en este caso la escuela es la solución a todos sus problemas? No, de ninguna manera. Pero siento que hay algo de esa estructura, de ese estar ahí, de ese mirar esa diversidad que trae la escuela, de ese levantarse temprano, de hacer algo en un marco que no esté todo el tiempo cuidado por su padre o por su madre. Me parece que es valioso, digamos, que vuelve a encontrar el péndulo y empezar a buscar hacia el otro lado, ¿no? Lo lindo del péndulo, la imagen del péndulo, es que el péndulo en algún momento, digamos, va encontrando un punto del centro, porque la gravedad lo trae hacia abajo. Entonces, hay algo de escuchar a la gravedad. Y la gravedad es aquí y ahora la Tierra, ¿no? Es el cuerpo, si querés. Me da, ahorita que te escuchaba, pensaba en, pues es que estamos experimentando, no sabemos cómo se vive la vida, somos generaciones y generaciones y generaciones de humanas y humanos que no saben cómo se vive la vida y estamos experimentando y nos estamos equivocando. Y esto que decías de que mi hijo viva lo que yo no viví, 100%, ¿no? Y otra vez recuerdo mucho el ballet clásico, cuando iba a esas clases, como no era el caso de mi mamá ni de mi papá, ellos ya eran bailarines de por sí, pero había muchas mamás que era súper notorio cómo vivían el ballet a través de sus hijas y cómo su sueño era que las niñas, sus hijas, fueran las súper bailarinas, pero porque ellas seguramente quisieron ser esas bailarinas y no pudieron. A veces se puede dejar de ver lo que realmente esa niña o ese niño quiere hacer, ¿no? Y es la proyección del padre o de la madre. Luego, esto que dices de desilusionarnos, qué importante. Yo creo que en todas las áreas de la vida y en
y en un momento de la vida estamos con esa ilusión de lo que sea que es nuestro proyecto. Y el aprendizaje implica también desilusionarnos, y en este caso de los proyectos alternativos que van a salvar al mundo, ¿no? Que van a salvar a todos los niños. Y la narrativa que nos hacemos, decimos que lo estamos haciendo por nuestros niños cuando en realidad lo estamos haciendo por nosotras y nosotros mismos, y ese niño y esa niña heridos que no hemos trabajado. Tú planteas esto, ¿no? El trabajo personal, el trabajo psicológico antes y durante el acompañamiento en estos con los niños y adolescentes en estos proyectos, ¿no? En los proyectos que sean. Eso me recuerda también mucho a Waldorf, que Waldorf, hasta donde entiendo, procura tener ese pues trabajo constante con los maestros, las maestras, los padres, ¿no? Me gustaría que me contaras ahora sí, ¿qué es lo que planteas tú en la educación? ¿Qué les planteas en los talleres en los que acompañas a estos proyectos o individuos, padres, maestros? Cuéntame más de ese proyecto y cómo se involucra ahí el cuerpo. Bueno, yo ahora lo que estoy haciendo son unos talleres y unos procesos así de seguimiento y de acompañamiento a educadores, madres y padres, que está muy basado en la Gestalt y en estas herramientas que te decía recién, como las psicoterapias reichianas y demás, y en entender que un proceso de aprendizaje es un proceso y tiene distintas etapas, y el momento de crianza y educación también tiene distintas etapas, ¿sí? Y que esas etapas demandan de nosotros diferentes energías. Entonces que no se trata de encontrar porque uno de los problemas del sistema educativo es querer encontrar una forma, una respuesta, un modelo, ¿no? Una regla que funcione siempre. Y lo cierto es que el carácter transitorio, impermanente, ¿no? Que tiene la vida, también está aplicado a todo lo que hacemos como seres humanos. Entonces las cosas cambian, se transforman, van teniendo ciclos evolutivos, y el proceso de aprendizaje es así. Entonces estoy muy como invitando a las personas a identificar, a conocer como estas etapas de un proceso, ¿no? Que siempre hay un momento, por ejemplo, de más energía de sostén, que hay un momento de más energía de inspiración, de ir hacia algún lugar, hay un momento de más energía que requiere cierto cuidado. Digamos, hay un orden, ¿no? Hay un momento en el que hay que abandonar y hay que soltar, pero soltar antes de tiempo puede ser abandono. Entonces, que cada uno de esos rasgos y de esos roles, digamos, requieren una cualidad. Y muchos tenemos algunas cualidades muy claras, muy asumidas por la vida que tuvimos, y otras cualidades no las experimentamos nunca. Entonces, mi trabajo hoy está en más invitar a las personas a ver esas cualidades internas que son necesarias para acompañar los procesos, y ver también la importancia de observar esos procesos, ¿sí? Observar los procesos en los que están los niños y ver, bueno, ¿qué cualidad necesita de mí ahora? Yo traigo mucho esta imagen así con el campo de la naturaleza, ¿no? Es de, bueno, ¿qué está necesitando la vida de mí en este momento? Si yo soy el entorno que la acompaño. Y ahí es donde el cuerpo entra en un lugar valioso. ¿Por qué? Porque estas cualidades están en el cuerpo, digamos, ¿no? Están grabadas, porque vienen de haberlas aprendido, ¿no? Con otro cuerpo, que en general mamá o papá, o los educadores que tuvimos en la infancia, porque las hemos multiplicado o copiado, porque hemos reprimido muchas de esas cualidades, ¿no? Entonces, gran parte de las actividades que yo hago para ejercitar estas etapas, en general son mediante ejercicios corporales, ventas de trabajo a veces que implica la danza, el movimiento, a veces formas de movimiento que no necesariamente implican danza, a veces ejercicios así que incluyen fuerza, pero muchos de estos ejercicios, cuando los son acompañados por una mirada de lo psíquico, digamos, traen una información nueva, ¿no? Una vuelta hace 1 año y medio, me acuerdo, una educadora y madre había venido a hacer el trabajo o esta experiencia, y ella se había dedicado toda su vida a ser bailarina, digamos, así tenía un historial parecido al tuyo, así que si se quiere, ¿no? Pero que había hecho danza y había hecho distintos tipos de danza, hasta las danzas más libres y tal. Y claro, y había ejercicios que habíamos hecho ahí que ella ya los tenía en su cuerpo vivenciados, pero nunca los había asociado con cualidades psíquicas, digamos, ¿no? No había transitado ese camino que, bueno, que muchas tradiciones de psicoterapia corporal
o terapia psicocorporal sí lo hacen, ¿no? Y eso nos parecía como muy potente, como para ella era muy, muy interesante ver cómo había mucho de eso que sí había aprendido a moldear, si se quiere, adoptar en su cuerpo, pero que no había hecho la traducción de entender que también era una cualidad suya, digamos, ¿no? Ahí es donde un poco me interesa explorar. Y ahora lo estamos haciendo como modo de investigación, ¿no? Como modo de investigación. A ver, cómo se manifiesta en el cuerpo esta forma de educar que yo tengo. Y en general el cuerpo es un reflejo, ¿no? De cómo estamos, de cómo somos. Bueno, no digo que cambiando el cuerpo podamos cambiar lo otro, pero sí trabajándolo conscientemente y viendo esa relación, sí, por supuesto, se pueden hacer cambios, porque tiene que ver, esa misma relación es la misma relación que hablábamos antes de la desilusión, ¿no? Poder desarmarle, quitarle esa capa ilusoria de yo soy así o yo soy de determinada manera, ¿no? La verdad es que solo esa frase solamente, digamos, tiene validez en presente, pero uno está todo el tiempo en transición, en cambio, en transformación, así que poder observar las limitantes así, tanto intelectuales, mentales como físicas, digamos, emocionales y físicas de ese yo soy, digamos, tiene una potencia muy grande, ¿no? Como maestra de yoga, veo mucho los cuerpos y me resulta muy interesante ver quiénes se acercan, sobre todo cuando doy clases en un estudio abierto, donde llega gente diversa cada vez. A veces cuando la gente llega ya formada, ya creyendo que sabe, porque creo que es un asunto mental y también corporal, ya creyendo que sabe algo, a veces cuesta más trabajo romper esa barrera que la gente que de entrada dice, yo es mi primera vez, yo tengo 2 meses practicando yoga, yo no sé nada, ¿no? Es como una relación mente-cuerpo y a veces pasan cosas diversas, pero pueden pasar cosas muy interesantes en cuerpos que no están tan entrenados hacia cierto lugar y que no creen, cuyas mentes no creen que así están, ¿no? O sea, como que liberarse de eso, quitarse esa capa, es algo muy interesante y es algo interesante que hemos visto en la danza también. Por ejemplo, en la danza experimental que sucede acá en Guadalajara, hemos visto cómo las exponentes hablan, todas vienen del ballet clásico, luego hicieron danza buto, y cómo hablan de irse quitando capas para llegar a una esencia de movimiento, que eso no sabemos si existe o no existe, pero es un trabajo en esa línea y de ahí surgen cosas muy interesantes, ¿no? Eso me gusta por un lado. Y por el otro, esto que decías de yo soy tal como algo fijo versus yo estoy de esta manera ahora, ¿no? Y puedo ser esto a veces, hasta hay unos ejercicios psicológicos así de yo soy tal y tal y tal, sí, a veces, pero no siempre, ¿no? Porque somos esa flama de la vela de la impermanencia, ¿no? Que siempre es la misma, pero nunca es la misma, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿qué piensas de este fenómeno que está sucediendo en las universidades, pero también creo que en las escuelas a todo nivel, donde los alumnos ahora pueden denunciar a los maestros por la razón que sea? O sea, los maestros pueden estar un día y al otro no, si a los alumnos no les gustó cómo da la clase. Es también creo que parte de este penduleo que tenemos, ¿no? De una educación muy restrictiva, donde el maestro es el único que merece todo el respeto, a todo lo contrario. Pero yo creo que aquí entra como un poquito de mercantilización de la educación, ¿no? Porque en las universidades de paga, pues los alumnos como pagan, tienen el derecho, entre comillas, de poner o quitar a los maestros. Y entonces los maestros ahora tienen un lugar ínfimo en la sociedad. ¿Qué piensas de esto? Yo creo que esto que decíamos, así como este penduleo está en la escala íntima, está en la escala social, ¿no? Y si piensas la razón por la cual se les está otorgando esos derechos a los estudiantes y demás, es porque fruto de lo que hablamos antes, y ha habido muchos abusos de violencia y de poder, ¿no? En los entornos educativos y demás. Lo mismo creo yo que está pasando en las luchas, en la cuestión de género, ¿no? Y del feminismo y demás. Y bueno, hoy tenía un maestro que me decía, bueno, va a haber una temporada en la que muchos hombres paguen los pecados de otros hombres que vinieron antes, ¿no? Y está pasando con la cultura de la cancelación, digamos, demás, que ya está, creo que ya tocando límites en los cuales la misma sociedad está diciendo, bueno, creo que nos pasamos de esto, ¿no? Creo que por los ciclos en los que suceden las cosas en la actualidad, las cosas pasan muy rápido. Entonces, así como está pasando esto que dices, ya hay personas que lo están observando que puede ser un exceso.
en esto de, ¿no? Lo que dices, en el campo de los educadores. Entonces yo creo que tal vez estamos en un momento donde el péndulo va más rápido y va de un lado al otro y de un lado al otro y de un lado al otro, ¿no? Yo lo que tengo claro es que no es ni de dónde venimos, no es si este es el formato el que va, ni es tal cual, tampoco del cual venimos, ¿no? Yo creo que es uno en el cual exista suficiente conversación como para hablar de los temas difíciles. No una conversación con intención resolutiva, sino una conversación con esta intención de veladora, ¿no? De, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué yo no tolero a este maestro? ¿Por qué este maestro está no recurriendo a esta forma? Y creo que eso toma tiempo. Me parece como que si hay algo que no tiene la sociedad moderna es no tenemos tiempo para sentarnos a reflexionar la complejidad de cosas que nos atraviesan y que limitan nuestro hacer y que los condicionan y que nos motivan. Y cuando nos damos tiempo para eso, cuando creamos espacios de oportunidad para ese tipo de conversación, es como que creo que será la magia. Entonces, si me preguntas a mí, me parece que tenemos que seguir creando espacios como para reflexionar en profundidad. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Digamos, ¿por qué hago lo que hago? ¿No? ¿A quién le hablo cuando me enojo con mi hija? ¿A quién le hablo cuando me enojo con la madre de mis hijos? ¿Qué estoy buscando cuando busco un compañero, una compañera, un compañero para vivir la vida? Estoy diciendo por decir algunas, ¿no? Pero montones de preguntas vinculadas a, bueno, para mí, ¿qué heridas de mi infancia estoy tratando de sanar? ¿Cuáles conscientemente? ¿Cuáles inconscientemente? De eso se trata, creo, un poco. Porque si no, todo lo que hagamos va a estar como muy, muy guionado por algo que no podemos controlar, ¿no? Y me parece que en el fondo esto, aceptar que no podemos controlar las cosas, también es parte de ese mecanismo, ¿no? Nuestra intención está todo el tiempo en querer como que las cosas sean de la manera, sean bien, o controlarlas para que sean, o controlarlas para que no sean, ¿no? Entonces, en plan esto de rechazo, de lucha. Entonces, para mí es más darnos la pausa y el tiempo para ver, para meditar más en tranquilidad, para encontrarnos con el otro desde un lugar más auténtico, sin tener que llegar a ningún lado. Si me preguntas a mí, creo que hay algo de esta revolución de las inteligencias artificiales y demás, que tal vez nos da una oportunidad en el sentido de cada vez hay menos trabajo que hacer. Si lo piensas, cada vez somos más los que nos dedicamos a áreas de trabajo que no tienen tanto que ver con la materia, la producción de alimentos o de materia o de qué sé yo, y nos dedicamos a otra cosa. Y creo que en lugar de distraernos, me parece que el trabajo es tratar de no distraernos tanto y de poder tener conversaciones más profundas. Porque la invitación es a traernos a otro lugar de conciencia, me parece. Hablamos sobre las narrativas, sobre las violencias, sobre el péndulo, sobre la velocidad y la falta de tiempo, sobre la necesidad y la ilusión del control y realmente el no tener el control, sobre las experiencias educativas, los cuerpos. Y nos acabas de contar lo que es esencial para ti, ¿no? Volver a reflexionar, volver a estar en el presente. Es muy revolucionario darnos ese tiempo. ¿Con qué te gustaría cerrar a ti este episodio? Bueno, para mí es ese presente que tú lo decías recién, es el cuerpo, es de alguna manera esto, por lo menos como volver al cuerpo como territorio, dejar que afloren las emociones que están hoy y no las que me digo que tienen que estar, digamos. Y después a partir de ahí, para mí, poner palabra, que palabra para palabra tiene que estar, ¿no? El lenguaje está, digamos, pero me parece que a veces hacemos al revés. Empezamos en lenguaje, entonces un poco como la mente pensante nos dice que tenemos que sentir, entonces sentimos porque nos acordamos de que esto es lo que aquella vez, entonces no operamos y después accionamos, y me parece que tiene que ser al revés, es como empezar por la percepción del cuerpo, ser consciente de esa percepción, como escuchar en el campo emocional que aflora, y después recién ahí como que aparezca una idea como que integre todo eso, ¿no? Y nada, mientras tengamos la posibilidad de construir esos espacios, a veces son esos espacios con nuestros hijos, a veces son los espacios puede ser en las escuelas, con nuestros compañeros de vida, en grupos con otros, ¿no? Para mí es donde es fundamental. A veces yo vengo de una historia muy de hacer, de militar, de activar, de querer cambiar cosas, y muchas veces en los grupos vamos directo ahí, ¿no? Y nos olvidamos como de la otra parte, de la danza previa, si se quiere. Y me parece como que eso también es
es parte, ¿no? Había un educador aquí en Argentina que cuando empezábamos a hacer los grupos de activismo y demás entre escuelas alternativas, queríamos cambiar cosas, cambiar leyes y demás. Y él nos traía esta idea de que, bueno, nos estamos conociendo primero, ¿no? Yo antes de ir a convivir con alguien, primero quiero conocer, quiero bailar un rato, quiero saber si hay química. Para mí hay que darse esos tiempos antes de querer ya salir a cambiar las cosas. Y dárselos con esta conciencia de la que venimos hablando. Muchas gracias, Germán Doin, por estar en Corpus Sapiens. Estarán ahí disponibles todas las ligas para quien quiera conocer más del trabajo que hace Germán. Y bueno, pues ha sido un placer platicar contigo. Te mando un abrazo y espero vernos muy pronto de forma presencial, que es lo más rico. Ojalá, Angélica. Bueno, un placer. Te mando un abrazo muy grande y bueno, y gracias a ti y a todos los que hacen posible esto. Un saludo hasta Buenos Aires y a ti que nos escuchaste, muchas gracias. Gracias a Germán Doin por compartirnos sus preocupaciones y acciones en torno a la educación que se deja guiar por el cuerpo. Limpieza de fríos y montaje de voces, Jimena Claudio y Tadeo Valdés Avitia. Mezcla final, Salvador Martínez. Soy Angélica Íñiguez Pérez y te invito a que compartas este episodio y te suscribas al podcast en tu distribuidora favorita. Corpus Sapiens es una producción original de Podcastera MX.